¿sí? Y si no, no me lo pierdo. Sí, el 12 del 12, la matanza de Isidro Casanova, a crear, a construir el 82, construcción de edificio, presupuesto 7.794.248 pesos, adjudicada el Estado, adjudicada observaciones nada, empresa Unión y Sociedad Anónima, monto del contrato 8.168.379,90, avance de obra, nada, porque la obra, sí, todo esto ya está en planificación federal a la firma del contrato, y que la experiencia de ellos es que demora un tiempo para la firma del contrato, ¿sí? Pero son tiempos administrativos y naturales, no son tiempos... Son igual decisiones políticas. No, pero la plata está. Sí, bueno, por eso mismo, si la plata está, son decisiones políticas de acelerar o no el tema de la firma. Digo, esto todos los que conocemos los tiempos de la gestión pública sabemos que es así. Son decisiones políticas, si el dinero está, se acelera esa firma y se acelera el inicio de obra. Porque en concreto acá, esto puede llevar, como yo le decía a los compañeros el día que hicieron la asamblea, que tienen mucha preocupación por el inicio de clases. Es más, hay como una restricción también en el ingreso de los futuros estudiantes, porque justamente no pueden inscribir más cantidad, era la discusión que había, porque no saben dónde van a mandar los pibes. Entonces, digo, el acceso a la educación está siendo restringido, por un lado, ¿no? Digo, todos los pibes no pueden ingresar al profesorado porque no van a tener lugar, porque ya están repartidos en cuántas instituciones, en tres espacios. Entonces, de primaria. De primaria. Y sabemos también que las primarias están colapsadas porque funcionan en un mismo edificio tres instituciones diferentes, ¿no? Primaria, secundaria. De hecho, en una de las sedes funciona simultáneamente. Claro, sí, por eso, o sea, 3 o 4 niveles educativos tenemos hasta adultos en algunos casos. Entonces, yo creo que el hecho de esta información que vos estás dando, Silvio, ya te agradecemos que hayas recibido, que nos hayas recibido, pero es una información que, digo, también los estudiantes accedieron, no es nueva, y realmente lo que nos preocupa es el inicio de clases y que se pueda cumplir con la ley, ¿no? O sea, la ley estipula que el acceso a la educación tiene que ser para todos los alumnos y alumnas. Hoy no es así. Y la preocupación es que, bueno, ya no pueden seguir, digo, la promesa del edificio. Es más, nosotros presentamos un pedido de informes en julio del año pasado. O sea, no tenemos ningún tipo de respuesta. O sea, presentamos, sí, pero digo, nosotros necesitamos una documentación donde diga en qué estado está el inicio de obras, visita el monto, por eso, bueno, el inicio, o sea, si tiene fecha de inicio, ese pedido de informes jamás volvió, o sea, no tenemos ningún tipo de información. Y realmente lo que se necesita es una información por escrito, de un funcionario que se comprometa con los tiempos. Porque acá el problema son justamente lo que ellos dicen, son los tiempos. Si no tenemos la fecha de inicio de obras, y si efectivamente están los fondos, estamos en un problema. Porque digo, es todo de palabra, nosotros no podemos decir que los fondos están, porque hoy por hoy no tenemos ningún compromiso por escrito de los tiempos. Entonces, esa es la preocupación mayor que tenemos, ¿no? Perdón, aparte de un tema, ya sabemos hace cuánto, 3 años atrás, tuvimos alguien de dirección de superior, nos vino a preguntar a los alumnos dónde estaban fondos que se habían asignado previamente. La vicedirectora de la rama terciaria, Pérez. La ejecución de fondos, ¿no? Claro, que se dé de vuelta lo mismo, o sea, hay fondos que están destinados, se va a construir el edificio, porque eso fue lo que le prometieron en un momento a estudiantes que estaban antes que yo llegue, pero cuando yo ya estaba, vino una funcionaria y nos vino a preguntar a los estudiantes si sabíamos dónde estaba esa plata. O sea, la gravedad de la situación, no queremos que pase lo mismo y estamos en esto. Por eso esto de venir, preguntar, de querer que avance.